Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a avanzar nuevamente otro tema en la materia de lenguaje. El tema que vamos a avanzar es el refuerzo de las oraciones subordinadas. Entonces recordemos que las oraciones subordinadas son una oración que posee un pensamiento completo. También posee una oración secundaria que no tiene sentido pleno y que por eso es dependiente de la principal para adquirir significado a través del nexo. Ahora recordemos cuáles son esos nexos. También se los llama conjunciones. Son las siguientes palabras: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Por lo tanto, ¿cuál? ¿Quién? ¿Dónde? Aunque. Esos son los nexos. Porque recordemos que la oración subordinada está formada por dos oraciones. La primera, que es la principal, y la segunda, que es simplemente la dependiente de la primera, que guardan relación o no, pero los une un nexo. Ahora realicemos los siguientes ejemplos de oraciones subordinadas. La polera blanca es muy chica porque no es de mi talla, es de la tuya. En esta oración tenemos que identificar que hay dos oraciones que están unidas por un nexo. Y si se dan cuenta, el nexo está de color rojo al medio, uniendo dos oraciones, ya sea corta, ya sea larga, pero las une. Y la primera oración, la polera blanca es muy chica, es la oración principal. Y la segunda, no es de mi talla, es de la tuya, es la oración subordinada, que depende de la primera. ¿Y por qué depende? Porque hay un nexo que los está uniendo para que esa oración suene mejor, se escuche mejor y tenga mejor sentido. Ahora veamos la siguiente oración. La lectura que me recomendaste estaba bien, aunque prefiero mirar una película de acción. La primera, antes del nexo, es la principal. Después del nexo es la secundaria o la subordinada, porque el nexo une, como les había dicho. Ahora, mis niños, ustedes van a tener muchos ejemplos para realizar, pero estas dos ustedes me van a identificar cuál es la oración principal y cuál es la subordinada. Las sillas viejas las botamos porque estaban rotas y eran peligrosas. La siguiente oración: mi profesora sabe muy bien que no estudiamos suficiente para el examen. Y ustedes se pueden formular más oraciones para reforzar su aprendizaje, identificando en ella la oración principal, la oración subordinada y encerrando en un círculo con colores, como ustedes quieran, el nexo. Ahora, hablemos sobre las clases de oraciones subordinadas. Las clases de oraciones subordinadas, que son las oraciones sustantivadas, las oraciones adjetivadas y las oraciones adverbiales. ¿Qué son las oraciones sustantivadas? Desempeñan la función de sujeto del verbo. O sea que estas oraciones simplemente son el sujeto. ¿De quién vamos a hablar en la oración? Ahora hablemos sobre las oraciones adjetivadas. Desempeñan la función de complemento del nombre propio de los adjetivos. Complemento del nombre propio de los adjetivos. Ahora, hablemos de las oraciones adverbiales. Estas oraciones expresan circunstancia y complementan o refuerzan la información que dice el sujeto y del predicado, que es lo que realiza el sujeto. Ahora vayamos a ejemplificar cada uno de ellos. Ahora hagamos los ejemplos de oraciones subordinadas adjetivadas. Pero recordemos el concepto para poder encontrar bien de la oración sustantivada. No nos olvidemos que este tipo de subordinada
desempeña la función del sujeto. Desempeña la función que hace el sujeto. Me divierte que nos cuente aventuras de su viaje. Ahí está. ¿Cuál es la sustantivada? Me divierte porque hace o cumple la función de un sujeto. Hace de sujeto. En la siguiente oración, no está claro lo que dijo Juan y Daniel. Aquí hay dos personas, dos nombres, pero no significa que sean solo sujetos, porque ellos no hablan. De ellos se dice algo. Entonces, quien habla, quien hace de sujeto es la sustantivada. No está claro. Muy bien. En las dos siguientes oraciones, ustedes, niños, van a identificar las subordinadas sustantivadas. Tengo miedo de que mi silencio ofenda a alguien. Y la otra oración, me acordé que tenía tarea que realizar. Van a identificar la función del sujeto que hace de oración subordinada sustantivada. Ahora hablemos sobre los ejemplos de subordinadas adjetivadas. Ahora recordemos qué eran las adjetivadas. No se olviden que desempeñan la función de complemento del nombre propio de los adjetivos. ¿Sí? Cumplen la función de adjetivo. Califican, indican. Ahora bien, he comprado una casa que tiene 5 habitaciones. También hay nexos aquí si ustedes se van a poder dar cuenta. Entonces dice, he comprado una casa. Como cumple una función de adjetivo y el adjetivo califica, indica, ¿qué está haciendo? Está indicando que compró una casa que tiene 5 habitaciones. Además, es un complemento de la oración para ser reforzada. Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel. Me regalaron un libro, tiene sentido, pero vamos a reforzarlo porque vamos a hacer que el adjetivo cumpla su función de refuerzo. Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel. Entonces, toda esa oración reforzó a adjetivo. Y en estas dos oraciones ustedes me van a identificar las subordinadas adjetivadas. Las buenas personas que comparten alimentos son muy felices. Y la otra oración, el árbol viejo que podamos la semana pasada está retoñando. Ahora vemos sobre las oraciones subordinadas adverbiales. Pero recordemos que eran las adverbiales. Expresaban circunstancia y complemento de la información, tanto del sujeto como del predicado. Entonces, cuando el sujeto habla, utiliza un elemento fundamental que desempeña o que hace o que cumple la función en la oración. Y estas son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Del lugar se indica dónde suceden los acontecimientos, los hechos en la oración. Y ahí dice, guardé las galletas encima de la vitrina. El lugar está indicando dónde lo guardó, encima. ¿De dónde? De la vitrina. Ahora, hay algunas palabritas que sí o sí podemos utilizar para aplicar este adverbio, que sería aquí, allí, allá, arriba, abajo, cerca, delante, detrás, encima, debajo, enfrente. Entonces, esos son los nexitos que podemos utilizar para realizar los adverbios de lugar. Ahora hablemos de los adverbiales de tiempo. Estamos indicando en qué momento se lleva a cabo la acción. Ayer fui al médico por mi consulta. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo indica ayer. Fui. Ayer. Hoy. Entonces, ¿qué palabrita podemos utilizar para poder identificar?
ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche. Y en esta oración sería ayer. Ahora hablemos del adverbial de modo. Indica el estado de cómo está el sujeto. Entonces aquí hay una oración. Estoy bien en mis calificaciones. Entonces el modo indica cómo se encuentra el sujeto y podemos utilizar los siguientes nexos. Bien, mal, regular, así, como, despacio, deprisa y la mayoría de los adverbios que pueden acabar terminando en mente. Difícilmente, posiblemente y este tipo de nexos nos van a ayudar a identificar qué tipo de adverbiales son. Ahora hablemos sobre los adverbiales de cantidad. Como su nombre indica, está determinando una cantidad. Me comí muchos caramelos porque estaban deliciosos. Entonces, ¿qué palabra indica cantidad? Muchos. Entonces, ¿qué nexos podríamos utilizar para los adverbios de cantidad? Mucho, poco, demasiado, bastante, jamás, menos, algo, casi, solo, todo, nada. Ahí está. Estos nexos nos van a ayudar a encontrar e identificar si se trata de un adverbio de cantidad. Ahora hablemos sobre los adverbiales de afirmación. Sí, acepto tu invitación a cenar. Estamos afirmando algo. Sí, ahí está el adverbio. Entonces, ¿qué otras palabritas podemos utilizar para poder identificar ese tipo de adverbio? También, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente, sí. Esos son los nexos que podemos utilizar. Ahora hablemos sobre los adverbiales de negación. Decidí no ir de paseo con ustedes. ¿Cuál sería la negación? No. No. Entonces, ¿qué otros nexos podríamos utilizar para identificar a la negación? Jamás, nunca, tampoco, no. Entonces, estos adverbiales nos ayudan a identificar. Con estos nexos identificamos si se trata de un adverbio de negación. Ahora hablemos sobre los adverbiales de duda. Probablemente volvamos a clases en julio. Es una probabilidad. La duda indica una probabilidad que puede ser como también no. Es incierto. ¿Y qué nexos podríamos utilizar? Quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez. Así como si se están dando cuenta, es una improbabilidad. No se sabe si es cierto, si lo es o no lo es. Por eso es duda. A veces ustedes dicen, ¿será que mañana va a llover? No hay certeza, entonces por eso es duda. Muy bien, y es así que podemos identificar las subordinadas adverbiales. Ahora, ustedes tienen que realizar la siguiente tarea. En las oraciones que habíamos leído de cada una de las partes de las oraciones subordinadas y de las clases de oraciones subordinadas, ustedes van a subrayar en los ejemplos cuáles son las adjetivadas, cuáles son las sustantivadas, cuáles son las adverbiales de lo que acabamos de explicar a su deber. ¿Cuál es su segunda tarea? Me van a escribir ustedes 5 ejemplos con cada uno de las clases de oraciones subordinadas. 5 ejemplos con oraciones subordinadas adjetivadas, 5 ejemplos con subordinadas adverbiales y 5 ejemplos con subordinadas sustantivadas en el sector de tareas que tienen en lenguaje.